Bueno, pues varias cosas. La primera, entonces, eh, habíamos hecho un recorrido en lo que hemos expuesto. La clase pasada creo que hicimos lo voy a poner a presentar otra vez, eso que hicimos la vez pasada, que les decía yo que de alguna forma es muy complejo para mí volver a explicar todos los temas que confluyen acá en la práctica, porque acá se confluyen todos los temas de derecho privado, todos los temas de procesal, partiendo de la base de que ya han sido vistos. Sin embargo, hemos tratado de recordar la gran mayoría. Eh, pero entonces quiero como que nos volvamos a ubicar en el tema. La práctica civil en sí, yo les decía desde la primera clase que la práctica civil no gira en torno solamente del litigio, porque es que va mucho más allá de eso. Por eso arrancamos de todo lo que tenía que ver con la asesoría, la redacción de contratos, que eso es una práctica civil también que se ejerce de forma preventiva. Y esto que a diario es muy, muy, muy importante y que de pronto ustedes, puede que algunos de ustedes nunca en la vida toquen un juzgado y eso no es malo. Puede que aquí a mañana ustedes se dediquen jurídicamente a otros temas, porque el abogado se puede dedicar a muchas cosas y nunca tengan que ver nada con el litigio. O si tienen que ver con el litigio, ni siquiera tengan nada que ver con los temas civiles, comerciales, o de pronto el litigio lo toquen, pero desde adentro, o sea, trabajando en un juzgado. Entonces no sabemos realmente pues hacia dónde vamos, pero sí puede ser que aquí a mañana uno asesora a alguien, así sea un familiar de forma gratuita, que de aquí a mañana uno haga una petición, que de aquí a mañana uno firme un contrato. Por eso también le dediqué como mucho tiempo a eso. Ya mirando el tema desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los conflictos de naturaleza judicial, entonces les mostrábamos esa estructura donde partíamos de, partíamos de decir que todo arrancaba, bueno, acá hay algo que no mencionamos que va más atrás de la demanda y sería que antes de la demanda, La conciliación. la conciliación prejudicial cuando es requisito de procedibilidad. Entonces esa está por ahí atrás, pero pues eh, en ese no hicimos realmente como énfasis, sino que nos fuimos directamente a a la demanda. De pronto puede ser una falla mía no haberla mencionado, pero pues la conciliación prejudicial está regulada por la Ley 640 del 2001, determina cuándo es requisito de prejudicialidad, de procedibilidad, perdón, y pues simplemente hay que adelantar la conciliación eh, previa antes de la demanda en materia de eso. Si ustedes quieren, menciono algo relacionado con eso en ese mismo momento para que no dejemos el tema al aire que de pronto no lo, no lo hemos mencionado. Entonces, es sencillo, el tema es muy sencillo. Este tema está regulado simplemente por la ley 640 del 2001. Y la ley 640 del 2001, pues es una ley que ha sido reformada, ha sido modificada por el mismo Código General del Proceso y que habla de la posibilidad, pues de esto, habla realmente de lo que tiene que ver con la conciliación extrajudicial. La conciliación extrajudicial no siempre es requisito para agotar, para poder demandar. Yo puedo incluso hacer una conciliación extrajudicial fuera de una demanda. Entonces, con la ley 640 del 2001 se regula todo ese tema de la conciliación prejudicial. ¿Dónde vienen los puntos importantes? Para que los mencionemos acá una vez. Primero, la ley 640 me dice en qué eventos es obligatorio acatar la conciliación prejudicial previo a una demanda. Entonces acá ustedes lo van a encontrar y la misma norma dice cuándo es requisito de procedibilidad.
Entonces acá explica todo lo de la conciliación, lo de los conciliadores y acá cuando es requisito de procedibilidad. Entonces ahí no sé si alcanzan a ver, están viendo la norma. Sí, señor. Entonces ahí señala, en los asuntos que son conciliables, la conciliación es un requisito para demandar, para acudir a lo civil, a familia, contencioso. De una vez acá tenemos algo claro, no tiene que ver con práctica civil, pero la conciliación no es requisito para acudir a lo laboral. Entonces, para ir al contencioso, a los juzgados civiles, a los juzgados de familia, debo agotar la conciliación prejudicial, en ese caso. Y más adelante me dice en cada una de esas áreas cuándo es requisito de procedibilidad. Entonces acá viene, dice, artículo 38, dice, si la materia es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdicción civil en los procesos declarativos. Vean que acá una vez me está sacando cuáles, los ejecutivos. En los ejecutivos no es necesario la conciliación, pero dentro de los declarativos me excluye los divisorios, los de expropiación y donde se demanden a personas indeterminadas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si no es un divisorio, si no es una expropiación, tengo que agotar requisito de procedibilidad, conciliación previa. Y ojo, si es un proceso donde demando a personas indeterminadas, no debo agotar el requisito de procedibilidad. ¿Cuál es un ejemplo de un proceso donde debo demandar a personas indeterminadas? Por ejemplo, una pertenencia. En la pertenencia, yo debo demandar a personas indeterminadas, debo demandar a quien aparezca como propietario y además personas indeterminadas, en ese caso, que tengan interés. Entonces ahí no tendría requisito de agotar. De resto, casi en todo es requisito de procedibilidad como tal. Sin embargo, hay una posibilidad de demandar sin requisito de procedibilidad que es habiendo solicitado una medida cautelar previa. Hay muchos abogados que utilizan eso para no tener que agotar el requisito de procedibilidad. Entonces, la medida cautelar previa eh, les permite que si yo presento esa medida cautelar no necesite la conciliación prejudicial. ¿Cuál es la esencia de eso? Pues de que si yo voy a presentar una medida cautelar, la medida cautelar busca como sorprender a la persona y si lo llamo a la conciliación ya lo pongo en alerta, en ese caso. Entonces acá el mismo artículo 590 del Código General del Proceso nos señala eso, nos dice, en los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para medidas cautelares. Entonces dice, desde la presentación de la demanda, yo puedo pedir la inscripción de la demanda, y acá eh, dice, en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite una medida cautelar, se podrá acudir sin la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, en ese caso. Entonces es un requisito de procedibilidad a no ser que yo solicite una medida cautelar previa. ¿Dónde está la talanquera? Que estas medidas cautelares previas en los declarativos suelen requerir unas cauciones para que las sean procedentes. Entonces, mire lo que dicen acá, para que sea decretada cualquier medida cautelar, el demandante debe prestar caución equivalente al 20% de las pretensiones. O sea que si mis pretensiones son 1.000 millones, yo debo presentar una caución sobre 200 millones de pesos, que eso es como es un estilo de seguro. Y muchas veces las personas tampoco tienen para pagar ese tipo de cauciones. Entonces ahí quedan como en veremos, en ese caso. ¿Y por qué suelen hacerlo también? Porque en materia civil la conciliación prejudicial suele costar una suma de dinero bien importante. Les explico. ¿Quiénes están autorizados para llevar a cabo este tipo de conciliaciones como requisito de procedibilidad?
las cámaras de comercio con sus conciliadores inscritos, notarías y la procuraduría. Por ejemplo, las conciliaciones que se hacen ante jueces de paz y eso no agota requisito. Y en la notaría y en la Cámara de Comercio, la conciliación vale dependiendo de las pretensiones. Bajito, una conciliación en una Cámara de Comercio le vale a uno 1.000.000 de pesos. Entonces la gente, para evitar pagar el 1.000.000 de pesos, pide una medida cautelar previa, pero después puede tener el problema de la caución. Y dos, no lo hacen ante la Procuraduría, y eso que en la Procuraduría es gratis, porque la Procuraduría solamente concilia en materia de contencioso administrativo, excepto unas procuradurías delegadas para lo civil que están ubicadas, si no me equivoco, en Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. Y solamente reciben conciliaciones si uno de los convocados o el convocante está domiciliado en esas ciudades. Entonces, si uno de los demandados está en Bogotá, yo podría llevar a cabo la conciliación prejudicial en la Procuraduría gratis en Bogotá, siempre y cuando tiene un requisito adicional. Yo pertenezca, perdón, siempre y cuando la cuantía no supere, si mal no estoy, 100 salarios mínimos o 50, y si supera esto, pertenezca al estrato 2. Es como la situación. Entonces, en ese sentido se da la conciliación prejudicial. ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar la conciliación como requisito de procedibilidad? Que la demanda se la rechazan de plano. Artículo 36 de la ley 640 dice, si usted no agotó la conciliación, pues se la rechazamos de plano. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ¿Sí? señor. Listo. Sí, señor. Entonces decíamos lo siguiente, yo presento la conciliación, agoto el requisito. La conciliación tiene una filosofía muy bien intencionada, y es que no tengamos que llegar a la jurisdicción para no congestionar la jurisdicción, pero sin embargo, infortunadamente esas conciliaciones se vuelven solamente un trámite, casi, yo me atrevería a decir que nadie concilia. Y en la demanda, pues, y llegamos al proceso. Entonces, lo decíamos la clase pasada, el proceso se inicia con una demanda. Luego de la demanda puede haber una inadmisión, una admisión o un rechazo. Si hay un rechazo, el rechazo tiene recurso, pero pues si no se agota ningún recurso, chao. Si hay una inadmisión, se da un término para subsanar, 5 días. Si no se subsana, se rechaza y chao. Si se subsana, se admite. Y si la demanda es admitida, sea porque se subsanó o se admitió directamente, pues se pasa a notificar a los demandados. Los demandados pueden contestar, pueden contrademandar, pueden llamar en garantía. Si contrademandan, pues la contrademanda vuelve a tener como el mismo trámite de la demanda, de admisión, inadmisión, rechazo, etcétera. Si solamente hay contestar, si hay llamamiento en garantía, también tiene como el mismo trámite de admitir el llamamiento en garantía, notificarlo. Y ya previendo eso, después de que se contesta la demanda, se presenta el traslado de la contestación, es decir, que la contestación se le da al demandante para que el demandante se pronuncie frente a las excepciones, y pues hay la posibilidad, antes de la audiencia inicial, de que la demanda pueda ser reformada para modificar algunos demandados, incluir otras pretensiones, y pues ahí volveríamos al trámite de la contestación de demanda. En teoría, todo esto es lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Qué nos queda pendiente por trabajar o por mencionar? Nos queda pendiente ir a lo que tiene que ver con las audiencias, que es la audiencia inicial, la audiencia de instrucción y juzgamiento, la apelación y la audiencia que sea en segunda instancia. Puede que el proceso acabe acá, corro los rojitos hacia acá, si es de única instancia o no hay apelación, pero puede que termine acá en eso rojo.
Entonces, esto es lo que nos falta por ver acá. Estas etapas son demasiado importantes, pero ahí, para mí personalmente, el 50, no, para mí el 80% del proceso, no sé, el 70% del proceso está ganado acá en la demanda y en la contestación. Y acá se complementa la ganancia. Puedo estar equivocado, puede ser un 50-50. Pero entonces lo que quiero a partir de esta clase y las que nos quedan es que analicemos eso. Yo les envié ayer, y me perdonan porque por la demora en el envío, les envié dos audiencias de un proceso de responsabilidad médica. Una audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. La apelación y la audiencia, ahí mismo hay una apelación y la audiencia de segunda instancia, pues eso lo vamos a manejar diferente como tal. Pero ¿por qué les envié eso? Porque también vamos a hacer en las últimas clases una simulación de audiencia inicial y de audiencia de instrucción y juzgamiento. Se van a dar cuenta ustedes, y con lo que vamos a hablar, y ya se los dije la clase pasada, que aquí, y se los voy a poner de una forma grande, perdón, y me perdonan lo que les voy a decir, pero aquí no hay show, ¿ok? Porque es que ustedes a veces creen que en la audiencia es un show mediático donde uno va, mejor dicho, a como los políticos, a hablar y a decir y todo. Eso no pasa acá. Acá no hay ningún show. Acá, ¿qué es lo que hay? Acá lo que vamos es a materializar lo que dijimos en esta parte escritural, que es en la demanda y la contestación de demanda. Es más, por eso yo les digo que a mí se me hace que acá, en la parte inicial, estamos como en un 70% del trabajo o más, porque es que lo que se haga acá depende de lo que se hizo acá. Acá hay audiencia de pruebas en instrucción y juzgamiento, pero si yo no pedí las pruebas acá, pues en esa audiencia no van a haber pruebas que practicar. Lo siento. O sea, por eso casi que todo depende es de atrás. Acá simplemente vamos a materializar esa situación. Entonces, acá no hay show. ¿Qué es la importancia acá? Y que también les quede grabado a ustedes. La importancia para ganar el proceso o para que ese 30, 40, 50% que representan el proceso de las audiencias sea exitoso, depende no de un show que usted haga ya, sino de la preparación de la audiencia. Si usted no prepara bien la audiencia, perdónenme lo que les voy a decir, pero allá no lleguen ni a hechizar, ni a hablar carreta, ni nada. Usted tiene que llegar es preparado a la audiencia. Y cuando yo digo que usted tiene que llegar preparado, no digo que es que usted tiene que llegar con una artimaña, no, sino usted tiene que llegar analizando todo lo que puede pasar en una audiencia y cómo abordarlo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista práctico. En ese caso, lo voy a poner como en escenario del fútbol. Entonces, por ejemplo, y perdónenme las mujeres, aunque no debería poner disculpa porque pues se supone que el fútbol no es un deporte estrictamente masculino, pero pues tradicionalmente más. Pero por ejemplo, si yo voy a enfrentarme, pongo el ejemplo porque hoy hubo Champions y ayer también, entonces si yo voy a enfrentarme con un equipo de fútbol, por más que yo tenga ciertas habilidades futbolísticas, físicas, deportivas, créanme que el éxito de ese partido no depende de eso, sino depende de la preparación del partido. Lo mismo acá, por más que yo tenga ciertas habilidades oratorias y demás, de eso no depende, sino depende de la preparación. Entonces, el técnico, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que estar ah, previsto con qué le van a salir, si le van a meter a este jugador, cómo van a neutralizar a este jugador,
si le van a hacer si le van a colocar, a utilizar este tipo de organización de los jugadores, cómo él también va a preparar su defensa, su ataque, todo. Lo mismo pasa en la audiencia. Si yo voy a la audiencia y tengo que prever para poder preparar la audiencia, prever qué me van a preguntar, qué le van a preguntar a mi parte, qué recurso puede que pongan, con qué me puede salir el juez, y todo eso depende de una adecuada preparación. Además de que yo esto lo he discutido con muchos colegas y yo soy de los que digo que en estas audiencias, la verdad, uno es poco lo que habla. Entonces uno está con la idea de las películas de que usted se pare y le habla al juez, y ustedes que son bien noveleros de la ley del corazón y todo eso, eso es mentira. La actitud del abogado es una actitud que se suele llamar pasivo-agresiva. Es decir, yo estoy quieto, soy agresivo, pero no agresivo de una forma airada, sino con unas acciones contundentes desde el punto de vista jurídico, en ese caso. Entonces, ahí es donde yo les digo que por eso el éxito de esto es pura preparación. Yo he tenido clientes que se me desesperan en las audiencias porque ellos quieren pelear. Les digo, no, o sea, tranquilo. Y uno va. En las audiencias que les envié, no sé si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de ir viendo alguna, pero, Sí, profe. ¿sí? Pero Sí, si ustedes se señor, La dan, inicial. pero si la ustedes audiencia se dan, inicial. pero si ustedes se dan cuenta, es una audiencia calmada, o sea, no es una audiencia, uno parece un tonto ahí, buenos días, sí, sin objeción, con objeción, sí señor, no señor, nada. Entonces ustedes se imaginan que a la audiencia, mejor dicho, van a ir allá y se van a parar y van a colocar el brazo así como Gaitán y todo, ¿no? Eso no es así. Si ustedes quieren utilizar esa palabra, la artimaña va atrás, va escondidita. Además de que la audiencia inicial no tiene tanta acción como la tiene la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y ustedes se van a dar cuenta cuando vean la audiencia de instrucción y juzgamiento que les envié, que realmente el show no es mío como abogado, sino el show es de los que van a declarar. ¿Qué implica eso? La preparación de ellos. Pero no solo la preparación de ellos, sino la preparación del caso desde atrás. Porque, ¿qué sucede? Ahí yo ya diría la preparación de todo el proceso. Por eso les digo que el proceso va ganado o va con buena perspectiva de ganar si viene bien desde atrás. Es decir, desde que yo contesto la demanda o presento la demanda, ya estoy preparando estas audiencias, porque ya estoy preparando todo lo que voy a llevar acá. Y es que desde que yo demando y desde que yo contesto, tengo que aportar esas pruebas que se van a practicar acá. Ustedes van a ver que en esas audiencias hay perito, hay testigos, hay interrogatorios, y como ustedes se pueden dar cuenta, esto que se ve acá, pues viene preparado desde que uno contestó la demanda. Eso por acá a uno no le aparece el bombillo a mitad de camino, no. Desde acá usted ya tiene previsto que a esa audiencia va a llevar a Pedrito, a Juanito y a María, y ellos van a declarar en tal sentido, en ese caso. ¿Listo? No sé si, yo ya ni me acuerdo bien, pero creo que en la audiencia inicial, quienes la vieron, interrogaron al médico, ¿sí? Sí, señor. Ok, Sí, listo, profe. listo, perfecto. Bueno, ok, entonces quería hacer como esa pequeña introducción y pues ya vamos a hablar ahora sí directamente de la audiencia inicial. Nos vamos a dedicar hoy a la audiencia inicial. Y con eso entonces, con lo que hablemos hoy, ustedes, si pueden ver nuevamente la audiencia, la ven o la van a entender un poco mejor. Y después de eso, pues ya pasamos a la audiencia de instrucción, que la vamos a trabajar la próxima clase, que sería la clase ya la otra semana es mayo, la clase del 5 de mayo, y ya las últimas clases serían las simulaciones.
en las cuales que yo quiero que ustedes cada uno vaya a hacer rol de juez, el otro vaya a hacer rol de... Pero a mí no me interesa a ver quién va a ganar y perder el proceso, sino que me interesa que entiendan la dinámica de la audiencia en ese sentido. Listo. Que ustedes van a ver que eso es como un libreto, eso es muy libreteado en ese evento. Entonces, listo. Yo les pongo acá, entonces, en contexto lo siguiente. Les voy a poner a compartir bueno, la ley y con base en la ley, pues vamos trabajando esa audiencia. Ahí lo vamos a ir trabajando en detalle, paso a paso. Pero bueno, igual, antes de que empecemos a hablar de la audiencia, hablemos de unas cosas varias antes de la audiencia como tal, en ese caso. Entonces, primero, la audiencia es un espacio netamente formal. Ahí no va a colocar presentación ni nada, sino quiero que quede muy clara la idea. La audiencia va a presentar es la norma, perdón, porque acá nos vamos a basar directamente en la norma. La norma va a ser como nuestro especie de libreto y con la cual nos vamos a basar en ese sentido. Entonces, la audiencia es un espacio formal que está regida por un procedimiento, un paso a paso, por decirlo así. Y ese paso a paso se cumple estrictamente en las audiencias. Es decir, las audiencias no es como cuando nos reunimos a hablar, que empezamos a hablar del paro y terminamos hablando del COVID y luego pasamos a hablar por allá de los premios Oscar y después no, y se vuelve un desorden y una improvisación, no. Las audiencias están marcadas por un trámite formal y estricto, un paso a paso que nos trae la misma norma, la misma ley. Y en ese sentido, entonces la mejor forma de abordar la audiencia es seguir ese paso a paso, como pasaba con la demanda y la contestación. Los artículos nos dicen paso a paso qué debemos hacer y qué no podemos hacer en eso, y uno no se tiene que complicar, o sea, no hay nada que inventar. Por eso les digo que es un tema que ahí está muy, muy bien establecido. Entonces usted no tiene que ir a complicarse, a inventar absolutamente nada en eso. Adicional a eso, hay unas recomendaciones básicas que son muy pequeñas. La primera, acá yo no voy a poner a decirles ni cómo tienen que ir vestidos a una audiencia ni nada de eso, porque eso para mí no es relevante. Lógicamente, pues de que uno no se tiene que ir mal presentado dependiendo del juez, pues, pero eso depende. Por ejemplo, en la audiencia que yo les mandé, yo salgo en corbata, pero pues porque eso es en Bogotá. Y porque en la empresa que yo trabajaba me obligaban a ponerme corbata. Pero yo ni a que no me pongo una corbata ni a bate, ni a palo. Entonces eso me imagino que no da menos, a ir uno con una corbata o algo. Entonces eso no tiene nada que ver. Pero ojo, sí tengan mucho cuidado con lo siguiente y sean inteligentes con algo. Analicen quién los va a ver en la audiencia y especialmente analicen al juez o a la jueza. Si ustedes ven que es un juez muy tradicional, váyanse, denle en gusto. ¿Sí me entienden? ¿Para qué lo molestan de entrada? Si ustedes ven que es un juez que se fija en esas cosas, denle en gusto en ese sentido. Y eso es muy importante. Yo sé que a veces ser rebelde es bueno, pero a veces hay que ser un poco más inteligente que eso. Incluso hay abogados que tienen algunas personas contratadas que se dedican a analizar el comportamiento de los jueces antes de ellos ir a las audiencias. Ahorita con el tema de la virtualidad ha sido un poquito más difícil, pero antes ellos iban, entonces digamos yo tenía una audiencia con el juez, con, tenía, con Carlos, entonces el juez Carlos. Entonces
yo mandaba a esa persona y esa persona me hacía un análisis de ese juez y me hacía el análisis de ese juez, si le gusta que la gente vaya bien vestida, si eso no le para olas, si le gusta que utilice un tono de voz amplio, bajo, si al juez le gusta que la persona sea muy extremadamente amable o le gusta que la persona sea muy concreta. Eso hay que analizarlo, porque hay jueces que también les molesta la lambonería. Cuando uno sí señor, no señor, su señoría, su honorable señoría y todas esas cosas, hay jueces que les molesta un poco, hay jueces que son más concretos. Entonces, eso es bueno que ustedes lo analicen, que ustedes perfilen a su juzgador. Y de acuerdo con su juzgador, ustedes también manejen un patrón de comportamiento. Eso es muy importante. Voy a decir una tontada, pero es lo mismo como cuando uno tiene una pareja. Hay parejas que a uno le hacen reír ciertas cosas y hay parejas que le molestan ciertas cosas, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, si usted tiene la forma de ver cómo tiene contento al juez, pues hágalo. Lógico, eso no le va a hacer ganar el proceso, pero eso genera una empatía hacia usted en ese sentido. Pues porque si usted pone a molesto al juez, por lo menos acá en Ibagué hay jueces que no les gusta a la gente que habla tanto, pues uno va preparado con argumentos cortos y concretos y contundentes. Hay jueces que no son muy amigos, por ejemplo, de la gente que les tutee, una cosa tan sencilla. Y eso hay que evaluarlo, porque puede que un juez se moleste si usted empieza a tutearle. Puede que no le diga nada, pero internamente empieza a molestarse. Y empieza a molestarse y eso lo va a inclinar de pronto en la balanza. Uno no sabe ese punto. Dos, como esto es tan formal, uno tiene que hablar cuando le toca hablar. Reitero, las audiencias no son un despelote, las audiencias no son la marcha, las audiencias no son el Congreso, las audiencias son muy psicorrígidas y muy formales. Y uno tiene que hablar solamente cuando puede hablar, porque molesta al juez y además se salta el procedimiento. Y dos, también debe pedir la palabra. Es un tema muy protocolario, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener en cuenta muy bien los traslados. ¿Qué son los traslados? Cuando el juez toma cada tipo de decisión en la audiencia, esa decisión la notifica en estrados e inmediatamente corre el traslado para que usted se manifieste. Y por eso hay que evaluar también mucho al juez. Hay jueces que dicen, toman una decisión e inmediatamente dicen, esta decisión queda notificada en estrados y se corre traslado. Y le dan la palabra a cada uno y cada uno dice sin objeción, sin comentarios, sin recursos, lo como quiera. Pero hay jueces que no lo hacen, hay jueces que dicen esa notificación queda notificada en esa decisión queda notificada en estrados y se quedan callados. 5 segundos, nadie dijo nada, quedó en firme. Punto. Entonces hay que analizar mucho eso en la audiencia. Y metas en la cabeza algo, no es la regla general, perdón, no siempre pasa, pero yo creo que es la regla general. Y a veces en derecho civil, menos es más. Cuando usted a veces se vuelve cansoncito con tanta cosa, no es tan bueno. A veces ser concreto es bueno en este tipo de procesos, dependiendo pues también de la clase de procesos y como tal. Entonces, esas como, como situaciones generales eh, son las que quiero que tengamos en cuenta. Ahora vamos a la audiencia inicial. Entonces, una vez ya está trabada la litis, ya todos están en el proceso, pues el juez fija fecha para audiencia inicial. Estamos hablando de un proceso de primera instancia, o sea, que tiene dos instancias. Porque si estuviéramos hablando de un proceso de única instancia, la situación es diferente. En el proceso de única instancia, ya lo vamos a mencionar al final, eh, bueno, ya lo mencionamos al final, pero estamos hablando de un proceso de menor o de mayor cuantía, no de mínima cuantía que es de única instancia, sino de menor o de mayor cuantía que tiene primera y segunda instancia, en ese caso.
Y pues vamos directamente a la norma. Y nos vamos a dar cuenta que, por eso soy tan insistente en la preparación previa, en ese caso. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Audiencia inicial. Hay que tener cuidado que la norma tuvo unos cambios ahí con el decreto 806 del 2020, de lo de la pandemia y la virtualidad. Entonces la audiencia inicial dice lo siguiente, dice, el juez, salvo norma al contrario, convocará a las partes para que concurran a la audiencia. ¿Listo? Y les dirá cuáles son las consecuencias de la inasistencia a este tipo de audiencia. Entonces acá viene la primera situación que hay que tener en cuenta en esta audiencia, y es quiénes tienen que ir a esa audiencia. Hago esa aclaración, ¿por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que la audiencia inicial, por ejemplo, en administrativo, no exige que no vayan los demandantes ni los demandados, solo los abogados. En cambio, en civil es diferente. Por eso hay que tener mucho cuidado con cada tipo de procedimiento, que cada tipo de procedimiento es sumamente distinto sí, cada uno tiene un manejo diferente. Entonces, dice, el juez señalará la fecha y la hora para la audiencia. Bueno, saca un auto en el que dice, se fija tal día para audiencia inicial del artículo 372, en ese evento. ¿Quiénes intervienen? 2.2. Además de las partes, deben concurrir los apoderados. ¿Sí ven? El artículo 372 del Código General obliga a que vayan las partes y los apoderados. ¿Quiénes son las partes? En este caso, cuando hablamos de las partes, ¿a quiénes nos referimos? El demandante y el demandado. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más y quiénes no? Les hago la pregunta diferente. Mm, los apoderados también. No, partes. ¿Quiénes son partes? Mm, El demandante y el demandado. ¿Quiénes más pueden llegar a ser partes? De pronto, el llamamiento en garantía, profe. Ok, el llamado en garantía. Ujú. ¿Quiénes más? Testigos. No. no. Ahí quería llegar a ese punto. Mm, Entonces, ¿sí ven? Partes son demandante, porque me ha pasado una audiencia en la que la gente llega con todos los testigos y uno dice, venga, y el juez les dice, usted casi con toda esta gente acá, no tienen que venir a esa audiencia. Entonces uno tiene que tener muy claro eso. ¿Quiénes van? Las partes, o sea, cada parte, demandante, demandado, llamados en garantía, y de pronto hay un litis consorte, también es parte, entonces ahí va. Pero no son partes, ¿quiénes? Ni los testigos, ni los peritos o auxiliares de la justicia. O de pronto Ellos los terceros, por ejemplo, un pueden coadyuvante. ir, de pronto pueden ir ahí, pero a los que quiero sacar de ese paquete es a los peritos y a los testigos, porque ellos van a ir a la audiencia de instrucción y juzgamiento, es donde se practican las pruebas. Ellos están reservados para ese momento, en ese evento. Les quería mostrar acá, vean la redacción de la norma. Entonces, Código General de Proceso dice, intervienen las partes y deberán concurrir sus apoderados. En cambio, mire lo que dice el Código General del Proceso, el CEPACA. Dice, en la audiencia inicial, todos los apoderados deberán concurrir obligatoriamente, los abogados. Pero dice, también podrán asistir las partes, los terceros y el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir que también podrán? Cuando dice podrán, ¿qué significa? Que es facultativo. Que es opcional, no es obligatorio. Sí, si se les da la gana de ir, ¿sí ven? En cambio, en civil no, en civil tienen que ir las partes. Y esto es complejo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si usted es el demandante y son 10 demandantes, caso típico de responsabilidad civil, donde se muere la abuelita y demandan los 7 hijos y los 14 nietos,
pues toda esa tracalada de personas, perdónenme la expresión, tienen que ir a esa audiencia y estar presentes en esa audiencia. Ya vamos a ver cuál es la consecuencia de no ir, que ahí es donde viene también el quid del asunto. Entonces, acá dice, la audiencia se realiza así no concurran. O sea, acá no extraña a nadie. Si no vienen, de malas. Tienen que ir, pero si no vienen, seguimos adelante. Pero ¿cuál es bueno, ellos pueden justificar la inasistencia en ese caso. Consecuencia de la inasistencia, dice, la inasistencia de las partes o de sus apoderados solo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Bueno, si la parte o su apoderado o solo la parte se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificación, pues fija nueva fecha. O sea, si yo me justifico antes de la audiencia, aplazan la audiencia y colocan otra fecha. Puede que yo me justifique después de la audiencia por no haber podido ir. Puede pasar. Me dio COVID, no puedo. Las justificaciones se presentarán con posterioridad a la audiencia y solo serán apreciadas si se aportan dentro de los 3 días siguientes. Es decir, si la justificación está antes de la audiencia, yo debo presentarla antes de la audiencia para que la aplacen y fijen nueva fecha. Si yo no puedo ir a la audiencia, dentro de los 3 días siguientes tengo que justificar por qué no fui. ¿Para qué razón? Para que no me apliquen las consecuencias de la inasistencia. Pero ojo, vea lo que dice acá. Si usted se justifica no antes de la audiencia, sino después de la audiencia, solamente se puede justificar por fuerza mayor o caso fortuito, en ese caso. Entonces, lo mejor es uno pedir un aplazamiento de la audiencia o estar sumamente... A mí me ha pasado, porque la gente cree que eso no es importante. Y a veces uno les dice, los llama, todo, y el día de la audiencia, qué pena, es que me tocó quedarme cuidando a mi hijo. Y uno dice, pues sí, lo entiendo, pero entienda las consecuencias de que usted no vaya. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Punto 4. Dice, la inasistencia injustificada es gravísimo. Hace presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones, siempre que sean susceptibles de confesión, o las del demandado, ¿Qué quiere decir eso? Que si la parte no va a la audiencia, hay confesión. Lo hablábamos la clase pasada, ¿no? Entonces, si yo en la demanda dije, el señor imprudentemente se atravesó una carretera y por eso lo estrellé, y el señor no va a la audiencia al demandante, se entiende que confiesa que eso es verdad. ¿A qué se traduce eso? En palabras coloquiales, de una vez. Ya perdió. Sí, o perdido en el proceso, puede ser. A no ser que eso se desvirtúe de otra forma, porque puede que quede confeso, pero tengamos un video como prueba que el video muestre exactamente todo lo contrario, eso ya es otra cosa. Pero si no hay prueba que contradiga eso y usted lo declara en confeso, lo siento, nada que hacer. Entonces es sumamente importante la asistencia a eso. Que, bueno, si ya ninguna de las partes, lo voy a decir de una forma coloquial, si mi contraparte no va a esa audiencia, yo hago fiestas en esa audiencia, de una vez. Si ya ninguna de las partes va, ahí sí no pueden celebrar la audiencia, porque pues no está ninguna de las partes en ese caso. Y adicional a eso, a la parte o el apoderado que no va a la audiencia, lo multan con con 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo he visto. No vino a la audiencia el abogado, tome su multa. 5 salarios. ¿Cuántos 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes hoy en día? Casi 5 millones de pesos, en ese caso. Entonces, en ese sentido, pues es esto sumamente importante asistir a esa audiencia como tal. Por eso yo les estaba diciendo de una vez, el éxito de esto es preparar la audiencia. ¿Y preparar la audiencia qué implica? También organizar a los que van a ir a la audiencia. Eso no es nada jurídico.
pero es sumamente importante. Entonces, inmediatamente sale el auto que dice que hay audiencia inicial, yo tengo que logísticamente ponerme a organizar. Por ejemplo, en el caso que yo les mandé las audiencias, son médicos. El médico era mi poderdante al que yo estaba dependiendo. De una vez llamarlo, doctor, ¿cómo está? Vea que tenemos audiencia en tal fecha. Entonces, no, es que qué pena, pero dígale al juez que ponga otra fecha porque yo no puedo. No, yo no puedo estar diciéndole al juez, venga, señor juez, cámbiame la audiencia. Entonces, eso tiene un manejo de preparación y decirle, no, qué pena, doctor, pero la audiencia es esa fecha, el que se tiene que organizar es usted. Ah, no, que es que estoy fuera del país para esa fecha. Ah, bueno, entonces muéstreme los tiquetes y yo mando un memorial indicando que me cambien la fecha de la audiencia por una justificación o algo así. Pero la organización arranca desde ahí. La preparación de la audiencia arranca desde ese momento como tal. Entonces, perdón, un segundo. Entonces, la situación arranca desde eso. Listo. Una vez está instalada la audiencia, como ustedes se pueden ver, ¿cuál es el formalismo de la audiencia? La audiencia casi siempre tiene el mismo formalismo. Entra el juez, bueno, eso en la virtualidad hoy en día no pasa, pero por lo menos cuando estábamos en la presencialidad, había jueces que lo hacían a uno parar cuando ellos ingresaban a la sala. Había jueces que son más relajados. Y es lo que yo les decía, pues si un juez le gusta que cuando él entre a la sala usted se pare, pues dele gusto, no se ponga a pelear con eso. Pero hoy no hay tanto problema con eso. Pero normalmente, ¿qué hace? El juez abre la audiencia, inmediatamente identifica a las partes y a los apoderados. Entonces, en ese sentido, ustedes pudieron ver en la audiencia que cada uno empieza. Entonces, el nombre de la parte demandante, nombre, apellido, correo electrónico, dirección, celular, número de cédula, tarjeta profesional. Es decir, la audiencia arranca con los generales de ley, en ese caso. Ustedes van a creer que uno es muy, de pronto, cuadriculado, pero créame que uno a veces se vuelve una pelota en ese momento y se distrae. Voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir otra cosa que les voy a mostrar. Yo, por ejemplo, ¿qué suelo hacer? Y pareceré muy cuadriculado, pero me da mucho resultado. Yo creo mi libreto respecto de eso, para no empezar como un trabalenguas ahí. Y para que de pronto, una cosa muy sencilla, pero el juez les dice a uno, para la presentación señalen correo, nombre, ta. Y uno se presenta y se le olvidó dar el correo. Y el juez de una vez ya molesto le dice a uno, señor abogado, su correo electrónico que no lo dijo. Pues no demos pie para eso. Vean, por ejemplo, en este caso. Esta es la preparación de la audiencia de ese caso. ¿De dónde sale de una vez? Yo coloco mi nombre, mi cédula, mi tarjeta, la dirección, el teléfono, el celular. Acá el correo electrónico no lo coloqué porque eso es más viejito. Hoy en día siempre lo piden. Pero yo voy libreteado con eso. Entonces uno dice, pero ¿usted para qué se libretea de esto si usted lo sabe? Hay ocasiones en las que de pronto la dirección usted no la tiene tan clara o algo. Hay veces en las que cuando usted demanda y también defiende, se equivoca en decir si es de la parte demandada o demandante. Entonces, escríbalo, diga, apoderado de la parte demandada. Entonces usted puede iniciar y decir, como apoderado de la parte demandada tal, mi nombre es tal, cédula tal, tarjeta profesional tal. Parece algo muy meticuloso, pero créanme que es importante en ese tipo de audiencias, en ese caso. Ya ahorita vuelvo y les muestro algo en ese sentido. Entonces, después de que se dan los generales de ley y las partes se identifican, pues el juez arranca con la audiencia. ¿Qué es lo primero que hace el juez en la audiencia? Después de identificarse. Resolver excepciones previas si las presentaron y si tenían que practicarse pruebas. Porque si no, esas excepciones son decididas antes de la audiencia.
Entonces simplemente el juez va a decir, como no se presentaron excepciones previas, pues pasemos al otro punto, de una vez, ¿cierto? Y pasan al punto de la conciliación, en ese caso. ¿Qué pasa en el punto de la conciliación? Hay jueces que le gastan mucho tiempo, hay jueces que no. Hay jueces que simplemente señalan y preguntan. Se echan un discurso, perdón, hay unos que se echan un discurso de la importancia de la conciliación y todo, y hay otros que simplemente dicen, teniendo en cuenta las pretensiones de los demandantes, se le pregunta primero que todo a los demandados si tienen alguna intención de conciliar y qué propuesta de conciliación tienen. Y se les pregunta, y si ellos dicen no hay ningún ánimo de conciliar, pues inmediatamente él agota la conciliación. Hay otros que son muy insistentes y empiezan a decirle a las partes, vean la importancia, ustedes pueden ganar, ustedes pueden perder, que no sé qué, que esto, que analícenlo, que si quieren les damos un receso, que todo, y son muy insistentes en ese evento. Sí, en esta etapa de la conciliación, entonces hay que tener en cuenta también lo que dice la norma. Y hay que tener en cuenta una diferenciación entre si es persona jurídica o persona natural, porque por ejemplo hay ciertas personas jurídicas que están obligadas a llevar, sobre todo las de derecho público, un acta del comité de conciliación, donde se demuestra que el tema fue analizado internamente. Entonces en este evento, dice acá, desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa, el juez llamará a las partes a que concilien, para lo cual propondrá fórmulas de arreglo, hay algunos que no lo hacen, la mayoría, y ya. Entonces, si hay conciliación, pues el proceso se acaba inmediatamente. Si no hay conciliación, el proceso sigue a la otra etapa de pues a la otra, el otro paso a paso de la audiencia. Entonces, si hay excepciones previas y una prospera, puede que la audiencia acabe ahí. Si se niega una excepción previa, por ejemplo, y hay recurso de apelación y se va a apelación, puede que la audiencia se acabe acá. Por eso yo les digo que uno tiene que ir preparado. Si usted formuló una excepción previa, pues vaya preparado que de pronto si se la niegan tenga que poner recurso de apelación. Frente a la conciliación, pues vaya preparado si tiene alguna fórmula de arreglo. Si definitivamente ahí no acabamos y seguimos, pues vamos al interrogatorio de las partes. Y eso es un punto sumamente interesante acá que quiero que tengamos en cuenta. ¿Por qué razón? Porque creemos que normalmente la etapa probatoria viene en la audiencia de instrucción y juzgamiento, pero la etapa probatoria no viene desde la instrucción y juzgamiento, sino la etapa probatoria viene desde esta audiencia. ¿Qué implica que tengamos interrogatorio de las partes en esta audiencia respecto de la preparación de la audiencia? ¿Qué creen ustedes en ese caso? Profe, se debe alistar con tiempo a cada uno de nuestros defendidos con preguntas, establecer bien los hechos que ocurrieron para que no haya como espacio a que se equivoque o que la hagan caer en el mismo interrogatorio. Eso. Ok, pero vean la importancia de su preparación de la audiencia. Y la preparación no es que yo coja a la persona que cambie su verdad, porque pues la persona va a ir a rendir un interrogatorio bajo juramento, pero que esté preparada al escenario en que se enfrenta. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta de la audiencia que yo les mandé, cuando el doctor Fernando rinde su interrogatorio, él saca unos dibujos, no sé si los que vieron se dieron cuenta. Sí, ¿Sí? señor. Sí, Eso no se le ocurrió entrando al juzgado. Todo eso tiene una preparación previa. O sea, yo gasté más horas con ese señor previamente a la audiencia que en la audiencia. Yo con ese señor, antes de la audiencia, gasté muchas horas. ¿Por qué razón? Primero, explicándole también el paso a paso de la audiencia. Pues porque ellos no están enseñados a ese tipo de escenario. Ese escenario no es el de ellos. Ese escenario es un escenario de los abogados. Ellos se van a sentir incómodos. Segundo, hay posibilidad de explicarle al juez. Es decir, es posible
que el juez ni siquiera haya leído la demanda ni la contestación de la demanda al llegar a esa audiencia. Quienes hayan leído eso posiblemente sea el sustanciador y le haya explicado al juez lo que pasó. Entonces, ahí hay una oportunidad importante, y ahí sí le coloco el nombre, de robarse el show. Pero el show no se lo va a robar el abogado, el show se lo va a robar la parte, porque en el interrogatorio es donde se va a hacer escuchar. Y no es lo mismo que haya un papel escrito a que el juez escuche. Entonces, por esa razón, uno prepara y uno, por lo menos en el caso del doctor Fernando, que era el de la audiencia, yo le dije, doctor Fernando, lo que usted me explicó a mí, si usted me lo explicara con una gráfica sería mucho mejor. Y él, sacamos esas gráficas para explicar mucho mejor el caso. Si ustedes, perdónenme en el paréntesis, el caso que les envié, es una señora que tiene problemas de fertilidad, que tiene unos problemas en las trompas de falopio y se somete a un procedimiento de fertilización in vitro como tal y pues nunca logra quedar en embarazo. Entonces ella demanda diciendo que la esterilizaron, que tenía una trompa buena y que esa trompa se la cauterizaron, etcétera, etcétera. Pero pues ella no sabe que la trompa se la cauterizaron, era porque desde los ovarios bajaba un líquido que era lo que no le permitía quedar en embarazo, o no le permitía no quedar en embarazo, sí quedaba en embarazo. Lo que no le permitía era esto, que se formara el embrión adecuadamente en el útero. ¿Qué se hace con la fertilización in vitro? Juntan el óvulo con el esperma en un laboratorio, se forma el embrión y le ponen el embrión en el útero a la mujer. Y no se da todo el procedimiento, eso ya parece clase de colegio, de que el esperma tenga que subir por las trompas de falopio, encuentre el óvulo en las trompas, lo fertilice y el óvulo baje naturalmente al útero. ¿Por qué razón? Porque es que la enfermedad que tiene la señora está en las trompas y eso es lo que no le permite que el embarazo se dé. Entonces le cauterizan, tienen una trompa que ya no le servía y la otra trompa se la cauterizan con la finalidad de que no baje ese líquido que afecta a la gestación, para explicarlo de una forma muy como muy coloquial. Entonces yo le digo al médico, doctor, pues eso es lo que usted le tiene que explicar al juez. Pero, ¿qué mejor forma que explicarlo con un dibujo? O sea, eso tampoco es idea netamente mía, pero si uno se reúne a hacer la preparación, ahí se va dando eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esa audiencia, yo poco hablo. El que habla es el médico. Y el médico prácticamente coge al juez a dejarlo convencido de que todo fue perfecto desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista médico. Porque es importante también la preparación, por ejemplo, en un caso de estos, para que el médico utilice un lenguaje que sea entendible. Entonces uno, por eso le digo que me tocó gastar muchas horas en esa audiencia, en la preparación. Dos, entonces, bueno, lo primero es prepararlo para que el médico sepa qué es lo que tiene que hablar, cómo es, bueno, el médico no, la parte, no hablemos del caso en concreto. Dos, como se va a hacer un interrogatorio, hay que preparar a la parte de uno para el interrogatorio. La clase anterior hablábamos de algo muy importante y era que tuviéramos presente que cuando se hace el interrogatorio, uno no puede interrogar a su propia parte, en ese caso. Realmente, quien interroga a la parte es la contraparte. Y que uno no puede pedir como el interrogatorio de su propia parte ni nada. Entonces, normalmente, ¿qué hace? Pregunta primero el juez y luego pregunta la contraparte, en ese caso. Es lo que se da en estos eventos. Entonces, en la preparación, uno tiene que ser un poquito como de ir más allá y por lo menos prever qué es lo que le van a preguntar a la parte de uno. Entonces, usted tiene que hacer un ejercicio
de ponerse en los zapatos de la contraparte. Entonces usted dice, si yo fuera la contraparte, yo a usted en este interrogatorio le preguntaría estos puntos. Y con eso es la preparación. Vea que en ningún momento yo les estoy diciendo que la preparación sea decir mentiras ni nada, sino llevar a la persona atenta para todo lo que pueda pasar, que no la vayan a sorprender. Entonces, es muy posible que le pregunten por esto, porque es que la demanda se centra en este punto, es muy posible que le pregunten por esto, ta, ta, ta. Entonces uno tiene que preparar muy bien a su parte para el interrogatorio. 2, tiene que explicarle las formas en que le van a preguntar, porque eso tiene una técnica. Entonces, hay abogados que suelen preguntarle en los interrogatorios a las personas y decirles, dígame cómo es cierto, sí o no, que la señora fue sometida a tal cosa. Entonces, ese tipo de preguntas es una pregunta que asusta y que usted solamente responde sí o no. Pero la norma señala claramente que usted puede responder sí o no y explicar. Si usted no le dice eso a su parte y no lo prepara, su parte se le va a asustar y su parte simplemente, ¿qué va a hacer? Pues dice sí o no. Pero usted le puede decir simplemente en la preparación y decirle, vea, si usted se siente atacado, responda sí o no e inmediatamente entra a explicar la situación. Porque es que un sí o un no a secas no significa lo mismo que un sí o un no con una explicación. Es muy diferente. 3, en ese caso, si hay preguntas que la persona no entiende, la persona está en la posibilidad de pedir que le repitan o le expliquen la pregunta. Yo les digo a mis partes eso, yo digo, vea, si usted no entiende la pregunta, diga, no entiendo la pregunta, repítamela. O 2, si usted necesita tiempo para pensar la respuesta, pida que le repitan la pregunta. Es una estrategia para hacerlo. Todo esto va en la preparación. En la preparación usted también le dice a la persona que le van a tomar el juramento, que le van a decir que faltarle a la verdad, cárcel, que todo eso, para que la persona vaya mucho más serena. Y si ustedes se dan cuenta, entonces cuando inicia el interrogatorio, ¿uno qué hace? Uno suelta de las manos a la parte, porque ni siquiera uno puede tener contacto visual con su parte. Uno tiene que decirle, usted a mí no me mire, como pidiendo que yo le dé la respuesta. Eso da muy mala imagen delante del juez, porque el juez va a pensar que usted le dijo qué respuestas dar. Usted está solo. Lo único que yo puedo hacer en la audiencia es objetar las preguntas cuando las preguntas sean objetables. ¿Cuándo son objetables las preguntas? Cuando es una pregunta que sugiere la respuesta, cuando es una pregunta que está enredada, que es confusa, que incluye más de 2 preguntas. Entonces uno objeta. Y eso a veces puede ser una buena táctica también. Por ejemplo, hay abogados que se desesperan cuando les objetan las preguntas porque como que los sacan de la zona de confort. Entonces usted una vez lo objeta, él hace una pregunta, entonces usted le dice, objeción, señor juez, el abogado está llevando a confusión a mi parte, porque está partiendo de un hecho que no está probado. Lo está dando por De cierto. un Entonces, supuesto. sí, entonces el juez le dirá a uno, sí, se admite la objeción o no se admite, pero entonces ahí viene la preparación. Uno le puede decir a la parte, habrán eventos en los que a mí no me admitan la objeción, pero si yo objeto, usted ya sabe que hay algo raro, entonces trate de explicar. O hay preguntas que uno puede objetar y uno no las objeta porque uno ya tiene preparada la parte para que las sepa capotear, las sepa manejar. Pero todo eso es preparación previa, reitero. Allá el show es del que rinde el interrogatorio, el show no es del abogado. El abogado solamente objeta, no objeta. Ok. Y 2, eso es una parte, ¿cierto? Frente a la parte que uno representa. Y frente a la otra parte, como tal, ahí hay otro trabajo de preparación previa, porque uno como abogado no puede llegar a improvisar las preguntas. Uno debe llevar las preguntas muy bien hechas antes del interrogatorio para que uno sepa la estructura de lo que va a preguntar. Lógicamente, eso puede tener alteración y uno puede tener que improvisar en el camino.
pero debe tener usted como una especie de guión y estructura de lo que va a preguntar. Pero vean que tampoco es ningún show. Ahí no hay un trabajo de argumentación que usted diga que me paro y que la Constitución y que no sé qué y que bla, bla. No, usted hace preguntas concretas. Entonces lleva su listado y le dice, señora, dígame si es verdad o no que pongamos un proceso de declaración de pertenencia. Interrogo al que se cree poseedor. Dígame si es verdad o no que usted vivió ahí 5 años con tal persona. Eso, ahí yo no necesito hacer un show para eso. Yo puedo preguntarlo normalito, o sea, no es necesario eso, pero usted necesita haber preparado esas preguntas. Si usted es el abogado que cree que va a llegar a la audiencia y va a sacar la demanda y la contestación y le van a fluir de su cabeza preguntas majestuosas, puede que pase, pero hay un 99% de posibilidad que eso no pase y que el juez sepa que usted es un abogado que no ha preparado la audiencia. Y a los jueces les gusta que el abogado prepare la audiencia. Eso es un punto muy a favor, que sea un abogado juicioso, que conozca el caso y demás. Vea, por ejemplo, acá. ¿Están viendo ahí un Word? ¿Sí? ¿Que les estoy mostrando? Sí. Sí, señor. Entonces, vean, mire, audiencia, resumen del caso. Entonces, ahí hay un resumen del caso, pues es un caso un poco más extenso. Entonces, ahí yo coloqué esto. Y pues lógicamente yo me estudio esto antes de la audiencia para volver a tener claro el caso. Tener claras las fechas, tener muy bien manejado el caso. O sea, ustedes tienen que tener muy bien interiorizada la historia. ¿Quiénes son los demandantes? ¿Cuáles son sus argumentos principales? Entonces los argumentos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los perjuicios que piden? ¿Cuáles son las pruebas que piden? ¿Cuáles son los argumentos de defensa de cada uno? Trata uno de libretear y tener todo preparado. Además es más fácil que usted mire esto acá resumido a que usted vaya y coja a darle vueltas al expediente buscando páginas de las demás entidades demandadas también y demás. Entonces vean, por lo menos acá, ¿cuál es la estructura de la audiencia? Bueno, eso fue Código Procedimiento Civil, porque este fue un proceso, ojo, ese proceso tampoco es tan viejo, no es anterior al 2012. Pero cuando se dio esta audiencia, el proceso estaba en la transición de que en el proceso entrara el Código General de Proceso. O sea, el Código General de Proceso entró en el 2012, pero en los procesos, para que el proceso cambiara al trámite del Código de Procedimiento Civil, al trámite del Código General de Proceso, tenía que pasar cierta etapa. El cambio de esa etapa en ese proceso se estaba dando en ese momento. Entonces acá viene, bueno, acá hay unas normas que yo copio y como tal. Creo que acá no tengo, lo debo tener en otro documento, pero tenía otro documento donde están las preguntas que se les van a hacer. Ah, bueno, preguntas, pero creo que tengo otro documento. Este documento creo que está modificado porque después se trabajó en la audiencia. Entonces a medida que iba en la audiencia, pues iba trabajando. Pero lleva usted todo el interrogatorio, todo muy, pero muy claro, y lo va trabajando ahí en ese evento. Reitero, ¿eso qué es? Preparación. Si ustedes ven la audiencia que les envié, lógico, les digo, en ningún momento quiero ni de forma prepotente hacerlo, ni nada, sino simplemente que ustedes se den cuenta que la actitud de uno de esa audiencia es una actitud aparentemente pasiva, tonta, pero lo que les decía, es una actitud muy preparada. Entonces usted llega, pregunta, sí señor, no señor, hace sus preguntitas, objeta, pero no es una audiencia en la que usted coja y se despeluque y llega y se ponga, no, va lo que va y ya, punto. Ahí no hay show, reitero. El show en ese momento fue el médico, en ese caso, o de su parte. Si su parte logra demostrar muy bien lo que pasó, en ese caso, el juez queda ahí sí convencido. O sea, entonces uno tiene que decirle a la parte, usted tiene que convencer al juez, no yo, porque a usted es el que lo van a interrogar, pero yo tengo que prepararlo para eso. Y yo tengo, ojo, que prepararme para hacerle preguntas a la contraparte que hagan que el juez no le crea esa parte. Eso es preparación previa. Eso no fluye ahí naturalmente. Entonces, vea lo que dice en el punto 7. Dice,
Perdón, a mí se me hace que en esta audiencia el punto más importante es ese punto de los interrogatorios y el que más requiere preparación. Entonces, interrogatorio de partes está. Los interrogatorios de las partes se practicarán en la audiencia inicial. Entonces dice, el juez oficiosamente, de manera obligatoria, interrogará de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso. Y también podrá ordenar un correo. O sea, el juez sí o sí va a interrogarlos. El juez podrá decretar las demás pruebas que resulte posible siempre y cuando estén presentes las partes. A continuación, el juez requerirá a las partes para que determine los hechos. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta respecto de los interrogatorios? ¿O es claro ahí? No, no, señor, no hay preguntas. Listo. Una vez se agota el interrogatorio, el juez pasa a fijar el litigio. ¿Qué es la fijación del litigio? Ese punto también es un punto muy importante en el proceso. Cuando el juez fija el litigio, la fijación del litigio tiene dos aspectos muy importantes. El primer aspecto es que el juez va a decir cuáles hechos ya se tienen por probados como tal. Entonces el juez hace una comparación entre la demanda y la contestación y establece qué es lo que ya está probado. Entonces él dice, vea, ellos contestaron que esto era cierto, que esto no era no cierto, Entonces él dice, desde ya podemos dar por cierto que la persona se murió. O sea, ¿para qué vamos a debatir que la persona se murió si eso ya está admitido? Entonces eso ya no va a ser objeto de prueba, eso ya está probado de una vez. Dos, que se murió tal fecha, también está probado. Que la persona es hermana de tal, ya está probado. Todos esos puntos los va a dar por probados, en ese caso. Por esa razón también aquí es un tema en el que toca ir muy bien preparado. Les voy a mostrar acá, perdónenme, otra audiencia diferente. Entonces, en ese caso. ¿Por qué razón? Porque el juez, a medida que va dando por hechos o no algunas cosas, usted también puede intervenir, porque puede que usted le diga, no, qué pena, doctor, señor juez, su señoría, como le quiera decir, pero ese punto no se puede dar por probado, ese punto lo vamos a discutir. Es decir, si usted no está pilas ahí, puede que le den por probado un punto que a usted no le conviene que esté dado por probado en ese caso. Entonces, en ese evento, usted tiene que estar muy bien también preparado para ese asunto. Entonces, acá vea, por ejemplo, bueno, eso es de administrativo, pretensiones, los perjuicios, los hechos, y vean lo que les estoy señalando acá. ¿Cuáles fueron susceptibles de confesión? Estos. Se pueden tener por probados. El croquis, la historia clínica, las lesiones, tal. Entonces usted va pilas con eso. Usted también le puede decir al juez, señor juez, en esta etapa de fijación del litigio, tengamos por demostrado que la persona sufrió estos daños. Ahí está la historia clínica y ellos Entonces, ese punto es muy importante, pero requiere también que no se les olvide eso. Preparación previa. Es decir, esto, imagínense ustedes con un expediente de 600 páginas dándole vueltas y mirando eso, ¿no? Usted acá ya lo lleva claro. Que la persona, vea, acá está qué se puede probar, con qué prueba lo voy a probar, todo esto es un estudio previo, ¿sí? El parentesco, ¿cómo lo voy a probar? Con los registros civiles. ¿Cómo va a probar? ¿Qué voy a probar con testimonios? El punto 2, los estudios, el daño moral, tal, todo eso va ahí. Y entonces, en la fijación del litigio, el juez, como dice acá, dice, determinará los hechos en los que estén de acuerdo y que son susceptibles de confesión como tal. Es decir, los va a dar por probados. Y luego, la segunda parte importante de la fijación del litigio es que el juez, bueno, perdón, acá dice, precisando los que están demostrados y los que tienen que ser probados. Pero la parte importante de la fijación del litigio, que es la segunda parte,
La primera parte es que el juez me diga qué está aprobado y qué no está aprobado ya, pero la segunda parte, que es muy importante, es que el juez en la fijación del litigio, dime. El juez pregunta también si tiene alguna cuestión en cuanto a las excepciones. Sí, es que cada juez lo maneja de una forma diferente, pero lo importante al fijar el litigio, ¿qué es, Marcela? Que el juez va a determinar cuál es el problema jurídico, y eso tiene una importancia muy grande de cara a la sentencia, y es que por principio de congruencia, recuerden que en materia civil no puede ser ni ultra ni extra petita, y la sentencia tiene que ser congruente con la fijación del litigio. ¿Qué quiere decir? Que si el juez me dice en este momento que la fijación del litigio es determinar si Pedrito adquiere por prescripción extraordinaria de dominio la propiedad sobre el terreno tal, no me puede en la contestación en la sentencia salirme con un cuento diferente. Entonces es sumamente importante porque la fijación del litigio me va a marcar cuál es el problema que vamos a debatir en el proceso. Y ese problema es el que me va a tener que resolver en la sentencia, y todos mis esfuerzos deben ir encaminados a responder ese problema de forma positiva o negativa dependiendo de lo que yo sea en el proceso, de la parte que represente. Entonces él me dice, les voy a poner un ejemplo de un proceso de familia. Entonces es, fijación de litigio, establecer si se configura el divorcio por la causal de relaciones sexuales extramatrimoniales. ¿Qué pasa? El juez no me va a poder salir en la sentencia diciéndome que la causal es violencia intrafamiliar, porque me fijó el litigio y me lo restringió a eso. Entonces yo tengo que estar pilas, porque yo como demandante o como demandado me puede interesar que la fijación del litigio tenga más problemas o menos problemas. Lógicamente, si yo soy demandante, me conviene que entre más en la fijación. Si yo soy demandado, me conviene que entre menos. Entonces es un punto también muy importante. Pero para tener ese punto claro, ¿qué requiero? Reitero, tener muy bien preparado eso, para saber con qué me va a salir el juez en ese evento. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. Luego de eso, cuando el juez ya fija el litigio, hace un control de legalidad y es mirar si de pronto hay alguna situación que afecte el proceso y que lleve a una nulidad. Esto es un trámite. Entonces él dice, no, no evidencio nada que afecte la legalidad del proceso, entonces no hay problema, sigamos adelante. Y hay posibilidad de que dicte sentencia en esta audiencia si no hay pruebas por practicar. Entonces, si el juez ve que no hay pruebas por practicar, por ejemplo, si las pruebas son solamente documentales, el juez puede entrar a dictar sentencia. Lo que pasa es que si entra a dictar sentencia, tiene que correr traslado para alegar de conclusión. Entonces, en ese sentido, dice el juez, bueno, ya, las pruebas son solamente documentos y yo ya, cada uno presenta sus alegatos de conclusión. Frente a los alegatos de conclusión me voy a referir la próxima clase especialmente, pero los alegatos de conclusión es demostrarle al juez o argumentarle el por qué yo debo ganarme el proceso y por qué tengo la razón. Ahí sí me robo el show como abogado, pero no es un show de parlamento de hablar nomás, sino es un show probatorio. En los alegatos de conclusión usted tiene que decirle al juez, tengo la razón porque tengo la prueba. No es empezar a decirle, es que desde los romanos, Justiniano hablando con un piano, y que no sé qué, y que la corte, y que un poco de cosas. Yo una vez tuve una audiencia donde el abogado empezó a decir en los alegatos, y si fuera su mamá, y si fuera su hermana la que sufriera una situación de estas, y eso no es un argumento de convencer al juez como sensibilizarlo, no, sino los alegatos van dirigidos a decirle, señor juez, yo le dije que iba a demostrar esto y lo demostré con esta prueba. Es decir,
esta prueba me demuestra esto, esta prueba me demuestra esto, y por consiguiente tengo la razón. Es un silogismo. Es un tema de lógica como tal. Entonces yo le digo, acá tengo la prueba de que llevo tanto tiempo, acá tengo la prueba de esto, y me puedo dirigir a la contraparte. La otra parte no logró demostrar esto, no logró demostrar esto. Es un ejercicio argumentativo desde ese punto de vista, pero reitero, lo vamos a trabajar la próxima semana, en la próxima clase, que hay alegatos de conclusión en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y pues ahí habría sentencia. Pero si el proceso es un proceso que requiere práctica de pruebas, como pruebas testimoniales o periciales, en ese caso, hay que ir a la audiencia de pruebas. Entonces, el punto 9, el juez se lo salta si hay pruebas que se van a tener que practicar. Y en ese punto pasa al punto 10, como tal. Y el punto 10, reitero, todas las partes de la audiencia son importantes. La asistencia, la conciliación, etc. Les decía, para mí una de las partes más importantes es los interrogatorios. Otra de las partes sumamente importantes para mí es la fijación del litigio. Y la otra parte que también es importante, pero esa parte es más de atención, es el decreto de pruebas. Si usted hizo un buen trabajo en la demanda y en la contestación, el decreto de pruebas no va a tener ningún problema porque le van a decretar las pruebas bien. Si usted no supo pedir las pruebas bien en la demanda ni en la contestación, vamos jodidos acá en el decreto de pruebas. Porque es que en la demanda y la contestación el juez no le dice nada, pero acá el juez le va a decir, qué pena, pero esa prueba está mal pedida. Y si está mal pedida, no se la decreto. Y si no se la decreto, pues pierdo esa prueba. Entonces acá la norma dice, el juez decretará las pruebas solicitadas y las que considere necesarias para establecer los hechos. Asimismo, prescindirá de las pruebas relacionadas con los hechos que declara aprobados. Si decreta un dictamen, señalará el término para que se aporte, teniendo en cuenta que deberá presentarse no con menos de 10 días. Y en los procesos que sea obligatorio inspección judicial, pues fijará la fecha y la hora para eso. Y una vez decretadas las pruebas, él va a fijar la audiencia de instrucción y juzgamiento, o sea, va a decir en qué fecha se da la audiencia de instrucción y juzgamiento en ese caso. Ojo, acá parece todo muy pacífico, pero hay que tener mucho cuidado. Les mostraba ahorita, por ejemplo, en este caso de otra audiencia, pruebas. ¿Cuáles fueron las que yo pedí? Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente voy chuleando a medida que el juez me las va advirtiendo, me las va aprobando. Si él me llega a negar una prueba, tengo que poner recurso en ese caso. Entonces voy mirando. O puede que el juez se equivoque o algo. Por lo menos a mí me ha pasado que presenté unas en el escrito de contestación y luego pedí otras en el traslado, que no sé qué, algo así, y entonces le advierto al juez que hay otras que no ha tenido en cuenta. Entonces miro acá también qué pruebas pidieron los demás, vean qué tipo de recursos, dónde están los artículos de los recursos y si necesito ir a buscar un recurso, tengo que ir preparado en ese caso. Si yo no voy preparado, me vuelvo, perdónenme la expresión, me vuelvo una hueva en esa audiencia. Porque allá uno se asusta, uno se atortola, como dirían por ahí, por más que usted se las sepa todas, se puede atortolar y ahí se perjudica. Ojo, acá en el decreto de pruebas, reitero, el juez simplemente va a indicar cuáles pruebas de las que usted aportó o de las que usted solicitó decreta para que sean practicadas en la audiencia de instrucción y juzgamiento o para que se tengan en cuenta si no requieren práctica como los documentos. Pero entonces reitero, acá esto depende del buen trabajo que usted hizo en la demanda o en la contestación.
porque si usted hizo un mal trabajo allá, posiblemente acá no le van a decretar las pruebas ni nada en ese evento. Y les voy a explicar por qué. Perdón. Entonces, hasta acá es la audiencia inicial. ¿Listo? ¿Qué les pido para la próxima clase? Que si ya la revisaron, vuelvan a revisar la audiencia inicial, vean todo el manejo, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, para que adviertan claramente que allá es un tema muy pacífico, pero es porque tiene una preparación previa. O sea, imagínense para todo lo que pasa en la audiencia, todo lo que tuvo que uno preparar antes, y vean de una vez la de instrucción y juzgamiento, para que la otra clase que hablemos de esta audiencia, ustedes también entiendan muchos aspectos que vamos a ver ahí. Pero entonces me quiero centrar en este punto, en el punto 10. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Marcelo. Bueno, pues no sé si eso ya debería saberlo o si ya No, lo hemos tranquila, visto. Bueno, el tema es tranquila. que, digamos, pues en la audiencia que usted nos envió, yo pude notar que, digamos, en la etapa de la conciliación, ¿cierto? Bueno, el juez bueno, concilió el que fue llamado en garantía con el demandado, ¿cierto? Y pues el demandado desertó, por decirlo así, sí, se desertó pues de ese llamamiento y la parte demandante quiso como alegar esto y el juez le dijo pues que él no tenía legitimación para hacerlo, ya que pues quien lo había llamado en garantía era la parte demandante, ¿cierto? Sí, Entonces mi pregunta va en lo siguiente, digamos en el caso del demandante, él pues obviamente pues demandó al doctor y a la empresa, esta prestadora del servicio, él también pudo haber, o sea, hecho este llamamiento en garantía al saber que existía esa póliza que podía pues en caso de una eventual sentencia condenatoria en contra de la empresa, de la entidad prestadora de servicios, haberlos podido llamar en garantía. ok, listo. Sí, sí, ¿me Entonces, entendió? ¿Sí me hice sí, sí, entender? claro, Bueno. sí, sí, Ah, bueno, sí. porque no sé, pude ver como que el juez le dijo como que, bueno, él no era, no tenía legitimación proactiva, pues porque él no había hecho el llamamiento, entonces no sé si es que se puede hacer o, o efectivamente no, como siempre es como que la parte que está siendo demandada es la que llama en garantía en caso de haber esa posibilidad, pero sí me gustaría saber si la parte demandante lo puede hacer en un caso de estos. Ok, listo. Vale, ya te respondo. Mientras me estabas hablando, estoy acá cacharreando que veo que Meet tiene ahora, Bueno, yo creo que a veces se están dando cuenta que tiene como ahora que una pizarra, que no es que entonces es porque estoy mirando a ver si puedo tener una especie de un tablero acá para hacer una especie de explicación en este caso, en este evento. Parece que sí, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso, Marcelo? Y para todos. En un proceso hay dos partes, dos extremos, ¿cierto? Entonces está un extremo que es el demandante, independiente que esté compuesto de varias personas, y hay otro extremo que es el extremo, no sé, se ve muy horrible, pero bueno, el extremo demandado, ¿cierto? Entonces, entre estos dos señores hay un litigio entre ellos. El uno tiene la pelea con el otro. Y el juez tiene que tomar una decisión de ellos, entre ellos. La pelea es entre ellos. Cuando tú llamas en garantía, entonces el llamamiento en garantía genera como otra especie de litigio, pero que se resuelve en el mismo proceso. Entonces, te pongo el ejemplo. ¿El demandante quién es? Creo que se ve más bonito cuando lo hacemos como en PowerPoint, ¿cierto? estaba así, Sí, tranquilo, un tranquilo. poquito más bonito. Perdóneme, pero me hace falta el tablero, ahí sí. No, Pero pero sí bueno, entendemos, sí entendemos. bueno, pero entonces para que lo voy a explicar, para que yo sé que ustedes son más auditivos que visuales, entonces de pronto yo soy el que soy muy visual. Entonces, les pongo el ejemplo. El demandante es Marcela, quien demanda a Camila
porque Camila la atropelló en un vehículo. Es un accidente de tránsito. Entonces, un proceso de responsabilidad civil extracontractual. Contractual. Entonces, ella demanda a Camila. Y Camila, el problema, pongámosle el bonche, el problema es entre ellas dos. El juez tiene que decidir ese problema entre las dos. ¿Cuál es el problema? Que si Camila es responsable de los daños que sufrió Marcela y como consecuencia tiene que indemnizarla. Camila, al presentarse al proceso, vincula a otra persona, llama en garantía a la aseguradora. Entonces, Camila tiene un seguro, pongamos un nombre, Seguros del Estado, y llama a la aseguradora y le dice, señora aseguradora, yo tengo una póliza contratada con usted en virtud de la cual usted se comprometió a que si yo tenía un problema, usted iba a indemnizar ese problema, o sea, iba a cubrir ese riesgo. Entonces la póliza dice que si yo mato a alguien, usted le paga tanto, que si yo estrello a alguien, usted paga tanto, que si me roban, usted paga tanto. Entonces, venga acá y asuma su obligación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un segundo bonche, pero el bonche no es entre Marcela con la aseguradora, sino el bonche es entre Camila con la aseguradora. Por eso, en el ejemplo que ponía ahorita Marcela de la audiencia, él no está legitimado como demandante para el problema que está entre el demandado y el llamado en garantía. Eso es un problema entre ellos. Tan así que si la demanda llega a prosperar y condenan, no pueden condenar al llamado en garantía a responderle al demandante, porque es que entre ellos no hay problema, ellos no están vinculados, sino que tienen que obligar es, ¿cómo sería la sentencia ahí? Declararían responsable a Camila, le ordenarían a Camila o la condenarían a pagarle una indemnización a Marcela, y, ojo, Marcela solamente está legitimada para ejecutar a Camila. Lo que pasa es que Camila, ojo, si prospera el llamamiento en garantía, en la sentencia le permiten a Camila pedir el reembolso a la aseguradora. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Camila tenga que pagarle a Marcela, se lo va a tener que reembolsar la aseguradora a Camila. Pero vean que son problemas diferentes. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que ordenen, que declaren responsable a Camila, pero que no ordenen el reembolso por la aseguradora porque digan que el seguro no cubría ese riesgo, que el seguro estaba prescrito, porque el bonche entre Camila y la aseguradora no prosperó. Por eso les digo que hay dos peleas diferentes ahí, hay como dos procesos distintos. ¿Qué pasa en la práctica? Que muchas veces en la práctica la aseguradora inmediatamente va y le paga a Marcela, lo cual no necesariamente tendría que hacerlo, es lo que pasa en la práctica. Entonces dice, pues yo no voy a esperar a que vengan y me cobren, sino que inmediatamente voy y le cobro, y ya. Esa es la situación que pasa. Ahora, ¿qué sucede en este evento? La aseguradora puede llegar a conciliar con el demandante, pero lo que les decía, si era un problema entre ellos, lo siento. Por eso el juez le dice no tiene legitimación. Entonces, hasta ese punto, ¿es claro hasta ese punto, Marcela? ¿Y todos? Sí, profe, sí, señor, Listo. claro que sí. Ahora Muchas gracias. ahora vamos al otro punto que tú me preguntas. Y el otro punto es si el demandante puede también llamar en garantía. La norma del llamamiento en garantía no excluye esa posibilidad. Yo en la práctica, ¿verdad? Realmente nunca lo he visto, porque el demandante lo que suele hacer es demandar directamente a quien va a llamar en garantía, en ese caso. Pero por lo general el demandante cuando llama en garantía, cuando es contrademandado, o cuando se le devuelve la pelota, que sería exactamente lo mismo. ¿Qué puede pasar en la práctica? Ojo, que yo pueda demandar directamente, en el caso de las aseguradoras, hay jurisprudencia en la que yo puedo demandar directamente a quien causó el daño y a su aseguradora. ¿Dónde está el problema? Que yo pueda saber que existe ese seguro. Muchas veces no es fácil saberlo. ¿Usted cómo va a saber qué seguro tiene la persona, no? Y qué número de póliza y todo es difícil que usted lo sepa. Ah, sí, profe, sí, porque digamos en esa parte yo vi como
sea, como de pronto que, o sea, por eso quería saber si se podía, porque como perdiendo como esa Pero, sí, oportunidad de que en caso de que hubiese una pero, sentencia condenatoria, pues repercutiera de una vez en contra sí. de la aseguradora. Pero ¿a dónde va el punto? ¿A dónde va el punto ahora que te va a decir? Si yo te demando, tú contestas la demanda y llamas en garantía. Cuando tú llames en garantía, inmediatamente tú ya me estás diciendo ahí cuál es la póliza y cuál es la aseguradora, ¿cierto? Entonces yo como Sí, ujú. demandante, ¿qué podría hacer? Podría reformar la demanda y al reformar la Ujú. demanda, incluir como demandado directo a la aseguradora también, en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora hay bonche entre Marcela con Camila, bonche de Marcela con la aseguradora y bonche de O sea, que ya Camila serían, con la aseguradora, en ese caso. ya serían 3 demandados en ese caso. Sí, dos, Camila y la aseguradora, un demandante, dos demandados. Ok. Pero lo que te estoy diciendo es que la posibilidad de reformar la demanda me da la posibilidad de meter a otro demandado. ¿Dónde está el problema adicional a eso? Que eso también se discute, eso es una discusión jurídica. Y es que si yo reformo la demanda y vinculo un nuevo demandado y frente a ese demandado no ha agotado el requisito de procedibilidad, ¿me deben admitir la demanda frente a él o no? Ese es un tema bien discutido en la práctica. Yo, por ejemplo, tengo un caso donde yo puse recurso contra el auto admisorio diciéndole, me da mucha pena, pero usted me reformó la demanda metiendo a mis poderdantes y frente a ellos nunca agotó el requisito de procedibilidad. Entonces lo siento mucho, pero no los puede meter a no ser que agote el requisito. Entonces eso puede pasar en esos eventos. Es un tema muy de mucha dinámica. Ahí sí viene un tema mucho de toma de decisiones arriesgadas. Yo les pongo un ejemplo que me pasó a mí. Yo contesté una demanda una vez y tuve un problema con el llamamiento en garantía. No presenté el llamamiento. La embarré realmente. Y yo hablé con el demandado. Entonces yo le dije al demandado, venga, a usted le conviene que yo vincule a la aseguradora, porque si condenan a mi parte, posiblemente mi parte no va a tener con qué pagarle. Entonces yo le dije, hagamos una cosa, hagamos un pacto acá de caballeros, reforme la demanda y al momento que usted me reforma la demanda, ¿qué está haciendo? Me está dando una nueva oportunidad para contestar y para llamar en garantía. Y yo vinculo a la aseguradora. El señor lo hizo y yo vinculé a la aseguradora como llamada en garantía, en ese caso. De pronto, ¿qué, qué cuestión va ahí? Que hay mucha gente que sigue pensando que van a condenar a la aseguradora directamente a pagarles a ellos, pero eso no es así. Eso es un litigio diferente. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Sí, señor, Sí, gracias. profe. Sí, sí. Señor, Eso es, por eso les digo, puede que usted sea brillante, puede que usted sea una persona sumamente inteligente, puede que usted sea una persona, mejor dicho, que usted hable y la gente le coma cuento porque habla muy bonito y todo lo que sea. Pero en eso se necesita más que eso, se necesita ser muy disciplinado para analizar muy bien la ley, lo que hay, tener muy claro el procedimiento, preparar muy bien las audiencias. O si no, una persona disciplinada lo come vivo en una audiencia a uno. Listo. Ahora, dos puntos importantes que quiero que miremos acá, frente a lo del tema del decreto de pruebas. ¿Se acuerdan que les dije lo del tema del decreto de pruebas? Entonces, ¿qué sucede? El juez va a decretar a las pruebas por practicar, pero acá hay un veneno bastante fuerte. ¿Cuál es el veneno? Pues de que las pruebas usted tuvo que haberlas pedido muy bien, si no, no se las decreta. Entonces, ejemplo. Primero, pido el interrogatorio de mi propia parte, se la van a negar y el juez le va a decir que usted es un tonto. No lo va a decir así, pero le va a decir, hombre, usted no puede pedir la prueba el interrogatorio de su propia parte. Eso es más que claro. Pido el testimonio del demandante o del demandado. Son terceros, no son partes. Los testimonios, no lo puede pedir. Pero créanme que a diario uno ve eso. ¿Qué le van a hacer? Le van a negar la prueba. Yo he visto casos donde la gente no pide el interrogatorio de la contraparte, sino pide el testimonio. Lo siento, pidió mal la prueba, se la niega. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque las pruebas las decretan allá, pero si vienen más, por eso les digo que para mí el gran porcentaje de éxito no está mucho tanto en las audiencias,
sino está más en la parte anterior, en la demanda y en la contestación. Les quería mostrar acá unas cosas, por ejemplo. Eh, pa, 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 perdón. No, requisito de interrogatorio, práctica, no, espere, perdón. Salud nuestro. Juramento estimatorio tampoco. Declaración de terceros. Acá hay algo muy simple, vea, dice. Toda persona tiene el deber de rendir testimonio tal. Inhabilidades, imparcialidad, petición de la prueba. Vea, cuando usted pida un testimonio, dice la norma, deberá expresar el nombre, domicilio, residencia o lugar donde deben ser citados los testigos y enunciarse concretamente qué es lo que se pretende probar con esa prueba. ¿Sí ven? Entonces, no es necesario que usted coloque la cédula del testigo ni nada. Pero, por ejemplo, hoy, con el decreto 806, que modificó todo el tema de la virtualidad, adicional a esto, usted tiene que colocar el correo electrónico del testigo. Entonces tiene que colocar el correo electrónico, el nombre, el domicilio, la dirección en donde va a ser citado y señalar sobre qué va la prueba. ¿Qué sucede? Si yo coloco testimonios, cítese como testigo a Pedro, a Juan y a María, se los van a negar. Punto. Por un tema tan formal, en ese caso. ¿Qué va a decir el juez? ¿Qué es lo que usted quiere probar con eso? Entonces usted tiene que decir, testimonio. Entonces solicito el testimonio de Pedrito, con el cual pretendo demostrar las circunstancias en que se dio el accidente de tránsito. Sencillo, no es que tiene que echar su carretazo en donde diga qué es lo que él vio, cómo lo vio, no, sino de manera muy concreta qué es lo que usted pretende probar con eso. Entonces, pido como testigo el testimonio de Juan, quien declarará sobre el procedimiento médico que se realizó. De Juanito, quien declarará respecto de la conformación del núcleo familiar de tal. Tiene que mencionar de forma sucinta qué es lo que pretende con esa prueba. Si son varios testigos sobre el mismo objetivo, pues agrúpenlos. Entonces diga, pido el testimonio de tales personas con las cuales pretendo demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dio el accidente. Juan, Pedro y María. Pero frente a cada uno, adicional a eso, tengo que colocar el domicilio, o sea, domiciliado en Ibagué, en Bogotá, en tal, la dirección en donde pueden ser citados y el correo electrónico hoy en día. Si no cumplo con eso, pido mal la prueba y es posible que me la nieguen ahí. Y si me quedo sin los testimonios, a llorar, ¿qué más puedo hacer en ese caso? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es permitido, pero es mejor uno no arriesgarse, que uno coloque que los testigos podrán ser citados por medio del apoderado para no colocar dirección de ellos. Pero no sean tacaños con eso. O sea, piden el dato a la parte, que les dé todo ese dato completo, en ese caso. ¿Entienden eso? Entonces, si yo no tengo presente esto al momento de pedir la prueba, pues lo siento, ya no me la van a decretar. O si yo pido una prueba en un momento que no era apto para eso, lo siento. Y con esta hay un veneno bastante fuerte con la prueba pericial. ¿Qué sucede con la prueba pericial? La prueba pericial, dependiendo de los casos, del caso que estemos hablando, puede ser una prueba muy importante. Y esa prueba pericial, ¿qué sucede? ¿Cuál es la estructura del proceso? Audiencia inicial, en la audiencia se decretan pruebas, y luego en la audiencia de instrucción y juzgamiento se practican las pruebas. Entonces uno pensaría que el debate probatorio, ¿dónde está? Normalmente uno pensaría que está en ¿dónde? La instrucción y juzgamiento. Sí, exacto, pero veamos que no. Vean que por lo menos en la audiencia inicial hay debate probatorio
en los interrogatorios y al fijar el litigio que dan por probadas cosas o no. Y lógicamente en la audiencia de instrucción de juzgamiento hay un debate probatorio. Pero vean que la prueba pericial, el debate probatorio inicia mucho más atrás. Y eso es muy peligroso. Porque, ¿qué pasa con la prueba pericial? Usted no la va a discutir ni la va a ponerse a pelear con esa prueba en esas audiencias, sino que si usted no lo hizo desde antes, pierde la oportunidad. Y si usted no debatió esa prueba en el momento oportuno, esa prueba ya entró limpiecita, nítida dirían por ahí. Y pues si esa prueba es totalmente desfavorable para uno, es muy posible que ya vaya perdiendo el proceso. Miren lo que dice la prueba. Entonces la prueba pericial, Pereira. Bueno, una cosa. Lo primero, si voy a aportar una prueba pericial, la prueba tiene que reunir todos estos requisitos que dicen acá. Eso es muy formal. ¿Qué son esos requisitos? Es una formalidad del documento de la prueba pericial. Entonces la prueba pericial dice, necesita que se identifique el perito, la dirección, teléfono, no sé qué, la profesión, artes, de todo no sé qué, todas las publicaciones relacionadas con el peritaje, los casos en que ya ha sido perito durante los 4 años anteriores, indicando el juzgado, no sé qué, indicar si ha sido designado por la misma parte como perito anteriormente, pues para demostrar si es un perito de bolsillo, si hay una causal de inhabilidad, declarar cuáles son los métodos, experimentos y todo utilizados. Todo eso es un tema muy formal. Si usted no lo aporta en el dictamen de esta manera, es muy posible que tenga problemas con el dictamen y el dictamen se lo puedan poner en discusión. Contradicción del dictamen. Acá viene el tema que les digo. ¿Cuándo se da la contradicción del dictamen? Uno pensaría que el dictamen lo va a contradecir en la audiencia de instrucción y juzgamiento. No. Dice, la parte contra la que se aduce un dictamen podrá pedir la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro dictamen o realizar ambas actuaciones. Es decir, ¿cuándo se aporta un dictamen? En las oportunidades probatorias. ¿Cuáles son las oportunidades probatorias? Demanda, contestación, traslado de excepciones, reforma de demanda y contestación de reforma. O en la contrademanda y en la contestación de la contrademanda. Esas son las oportunidades. Entonces, si a mí me presentan un dictamen pericial en la demanda, yo frente a ese dictamen puedo pedirle al juez que el perito vaya a la audiencia de instrucción y juzgamiento a sustentar el dictamen. ¿Qué me va a permitir a mí eso? Coger contra las cuerdas al perito en esa audiencia para preguntarle sobre lo que él dice en el dictamen y de pronto deslegitimar el dictamen. O yo puedo aportar un dictamen que contradiga eso, o puedo realizar ambas actuaciones. Pero ¿cuándo puedo decir eso? Entonces hay quienes creen que usted le puede pedir al juez que el perito vaya a la audiencia a sustentar el dictamen en la audiencia inicial cuando se decretan las pruebas. Y no, señor, la norma dice, esto se debe pedir dentro del término de traslado del escrito con el que se aportó, o dentro de los 3 días siguientes en que se notifica la providencia que pone en conocimiento el dictamen. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me presentan el dictamen en la demanda, yo tengo que en la contestación objetar el dictamen y pedir la comparecencia del perito a la audiencia. Esa es mi oportunidad. Si yo presento el dictamen en la contestación, ahí le dan 3 días al demandante para que se pronuncie frente a eso, en ese caso. Entonces, en virtud de eso, el juez va a llevar al perito a la audiencia y pues en ese sentido lo van a interrogar en la audiencia respecto del dictamen que procedió. Entonces usted llega a la audiencia inicial y el juez decreta las pruebas y en ningún momento decreta la declaración del perito. Entonces usted levanta la mano y le dice, señor juez, usted tiene que decretar como prueba que el perito sustente ese dictamen en la audiencia. El juez le va a decir, lo siento mucho, pero usted no me pidió eso. Pero es que estamos en el decreto de pruebas.
Entonces vaya, le hace el artículo 228 y usted me va a tener que haber pedido eso anteriormente. Si ven tan complejo todo esto, o sea, el debate probatorio inicia atrás, adelante, se va para allá, y como dirían ustedes, si uno no está en el ping-pong, se jodió. Entonces, allá le van a decretar las pruebas, y simplemente, si usted no se pronunció frente al dictamen, creyendo que iba a hacerlo en esas audiencias, el dictamen entró, y entró con toda. ¿Y qué significa eso? Pues de que yo ya no puedo defenderme frente al dictamen. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Complejo? Un poco. Sí, tiene muchas cositas, la Eh, verdad. no van a empezar ahora que no van a querer litigar ni nada y eso, No, cuando estemos en esto lo llamamos. pero lo que les digo, reitero, si usted es juicioso y se prepara y mira, bien. Si usted improvisa, posiblemente le vaya muy mal. Entonces, por eso les digo otra cosa. Si usted va a esa audiencia inicial, pues tiene que mirar cómo pidieron, qué pidieron de pruebas para así mismo usted decirle al juez, no, señor juez, niéguela, porque él no lo hizo de tal forma. Todo eso es preparación de la audiencia. Entonces, reitero, esa audiencia requiere preparación en ese evento. ¿Alguna pregunta? No. No, señor. ¿No? Listo. Entonces, yo creo que podemos dejar ahí que no hicimos break. Y la verdad es que tengo un compromiso familiar, no una fiesta, para que Camila después me regaña, sino... Va a ir al cacerolazo, profe. no, pero está sonando. No, te quedé ir a mis papás a hacer Casi. una vuelta ahorita que me pidieron un favor. Entonces, que estará a las 8:30. Entonces, por eso. Pero sí estará en el cacerolazo, por ahí está sonando. Ah, sí, está, la gente está alborotada todavía. Entonces, entonces nos vemos la próxima clase. Les agradezco que vean la audiencia nuevamente si ya la vieron y se vean la otra. ¿Listo? Y la próxima audiencia, la próxima clase vamos a hablar de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Listo, profe. ¿Vale? Bueno, entonces quedamos ahí. Bueno, profe, chao, gracias. Vale, con gusto. Listo, profe, chao. Luego, profe, que esté bien. Bueno. Luego.